Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos a la charla de hoy, al ciclo de charlas que organizamos siempre desde el equipo de investigación, que se llama Saberes Psicológicos y Psicofármacos, que es un grupo de investigación que venimos desarrollando desde hace ya 10 años, ¿no? Digamos, 10 años desde los primeros financiamientos Sí, y sí. como grupo, ¿no? Así que teníamos que ir pensando en algún festejo. Este grupo es coordinado por Andrea Bieli, y este ciclo se viene organizando desde el año 2020, generando varias instancias. Algunas caras de las que veo ahí son conocidas y nos hemos visto en varias de estos encuentros para, para conversar, en que el objetivo básicamente es ir mostrando lo que vamos trabajando y ofrecerlo a discusión, a conversación, digamos, en función de las líneas de investigación en las que vamos avanzando, digamos, ¿no? En esta oportunidad, Andrea Bieli va a realizar una exposición que se va a llamar Entre sueños y ensoñaciones, farmaceuticalización y gestión del sueño. Es una de las líneas del grupo de I+D en el que estamos trabajando. Andrea es licenciada en Psicología y en Ciencias Antropológicas y tiene un doctorado en Filosofía, Ciencia, Tecnología y Sociedad, otorgado por la Universidad del País Vasco. El grupo de investigación básicamente lo que trabaja, digamos, es justamente estas relaciones, digamos, de los fármacos, entre las experiencias subjetivas y los saberes psicológicos. Obviamente es una charla, así que pueden ir pensando también los comentarios, las sugerencias, las acotaciones, las preguntas que se les vayan ocurriendo mientras vaya hablando Andrea, porque la idea después de que Andrea termine su exposición inicial es que podamos conversar haciendo honor un poco al título que es charla. Así que adelante, Andrea. Bueno, dale, gracias Santiago. Buenos días a todos. Ya que somos pocos, les digo, yo voy a hacer la presentación, pero si alguien quiere preguntar algo, pedir alguna aclaración mientras estoy hablando, no hay ningún problema porque tal cual podemos hacer que esto realmente sea una charla. Voy a compartir una presentación que armé, un poco para ir generando un camino, ¿no? de cómo ir presentando esta cuestión, pero la vamos a utilizar como cierto disparador. Pensémoslo de ese modo. Ahí, creo que ahora sí están viendo en pantalla completa, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Como bien les dijo Santiago, la idea de estas instancias es compartir entre todos aquello que estamos trabajando en el grupo de investigación, ¿sí? Entonces, hoy lo que voy a tratar de abordar es una de las líneas, o de lo que venimos pensando, más bien teóricamente, y a partir de algunos disparadores, acerca de lo que hemos llamado la farmaceuticalización y gestión del sueño, ¿sí? Esta idea que yo les voy a proponer es abordar entonces el modo en que el sueño y el dormir se han convertido en objeto de gobernabilidad, ¿sí? Con esta idea quiero decir en objeto de aquello que puede ser controlado. Controlado con ciertos fines, después podemos discutir cuáles serían los fines de poder controlar el sueño y de poder controlar el dormir, y controlado a través de distintos medios. En el nombre mismo de la charla yo estoy poniendo el énfasis en un cierto modo de control, ¿no? Y de orientación, que es el modo que se realiza a través de la utilización de los fármacos. Pero además les voy a invitar en esta charla a poder pensar esta farmaceuticalización o estas vías de control del sueño y del dormir también en relación a la generación de ciertos saberes sobre estas dos actividades. Y los voy a invitar a pensar el sueño no solo a través de lo que se ha llamado la ciencia del sueño, después vamos a ver un poquito de qué se trata esto de la ciencia del sueño, sino quizás a través de aquellos saberes que han quedado por fuera de la denominada ciencia del sueño. Cuando me refiero a estos saberes que han quedado por fuera de esta denominada ciencia del sueño, estoy refiriéndome a algunos enfoques sociológicos, antropológicos e históricos sobre el sueño y el dormir. Pero bueno, para empezar, como punto de partida, lo que les traje aquí es una imagen.
imagen, ¿sí? Que quiero pensarla con ustedes. Esta es una imagen de un anuncio publicitario de Dormicum, que es uno de los hipnóticos muy conocidos, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, ya sea porque tuvieron el gusto de probarlo o porque han sentido que alguien lo probó. Bueno, es bastante conocido el Dormicum. Es un anuncio que aparece en la revista de psiquiatría en el año 89, y lo traigo por dos razones. Primero, porque ustedes pueden ver allí que en sí mismo el anuncio tiene como una cierta imagen onírica. No es tan fácil entender qué es lo que nos está diciendo el anuncio si uno no lee la frase que está abajo, ¿no? Si uno ve la imagen, hay que quedarse un ratito pensando, pero bueno, uno después la empieza a decodificar, y de hecho yo les diría, para mí esta imagen, que es como una cierta imagen alegórica, lo que está tratando de decir es lo que puse ahí en esa frase en color naranja: no pegué un ojo en toda la noche. Ustedes lo que ven ahí es un ojo abierto, que está en tonos de grises, y que van desde gris más claro a un gris más oscuro. Yo creo que eso lo que están tratando de representar es el pasaje de las horas durante la noche, ¿sí? Por lo tanto, mantengámonos con esta idea. Hay algo del sueño que necesita interpretación, que necesita un cierto desciframiento, y creo que los publicistas de eso lo captaron bien, y por eso nos ponen esta imagen un tanto onírica allí para que quedemos enganchados. Por otro lado, la otra razón por la cual elegí este anuncio para comenzar la charla es por la frase que dice al final. Vean lo que dice: para dormir naturalmente. Esta frase nos introduce a una de las grandes paradojas de la farmaceuticalización del sueño. Es decir, nos invita a alcanzar un sueño natural por medios artificiales. Retengan esto, porque esto es algo que ha trabajado una antropóloga que nosotros solemos leer bastante en el grupo, que se llama Emily Martin, donde ella recalca esto: hay algo en el modo de gestión del sueño en las sociedades contemporáneas que nos introduce en una paradoja. Podríamos pensar entonces, bueno, ¿qué implicancias tiene para nosotros vivir con esa paradoja el día de hoy? Y voy a seguir. Ay, me faltó una imagen. Me faltó una imagen, pero bueno, estas son las cosas que... La tengo por acá, o sea que si me permiten hacer un pase. Estaba la imagen, ya la perdí, será que esta no es la versión última, pero la tengo. Unos minutitos y ya se las muestro. Bueno, si no sigo, igual se las puedo contar, no tienen por qué verla. Vamos a seguir. La imagen que yo había elegido es simplemente una frase, ¿tá?, que está en un fondo oscuro y negro, que lo que dice es algo así como: haga el tercio de su vida mejor. Y es una imagen que aparece en un estudio que realizaron en conjunto la empresa de colchones Vía Sono, que todos quizás la conozcan, ¿sí?, y equipos consultores, ¿tá? Ese estudio en realidad se llama Estudio del Descanso en el Uruguay, ¿sí? No habla directamente del sueño en el título, habla del descanso. Pero si ustedes van y visitan esa página que está a disposición en internet, van a encontrar que hay un pequeño video donde quien habla es el director de esa investigación, Marcos Aguiar, que es uno de los que trabaja en Equipo Consultores, y él lo que dice es lo siguiente, ¿sí? Él dice esto, y escúchenlo porque lo tengo por acá. Dice lo siguiente: una de las principales conclusiones del estudio es que efectivamente parte de los uruguayos tenemos problemas para dormir. Hay una proporción importante de gente que declara que no duerme bien.
una proporción importante de gente, en torno al 25%, que declara medicarse regularmente para dormir. Y una proporción importante de gente que declara que se despierta en la noche. ¿Sí? Más allá de los datos del estudio, que después si a alguien le interesa lo pueden ver, lo que quiero detenerme aquí es que lo que Aguiar está diciendo en ese pequeño spot es que hay un problema en la cuestión del sueño. ¿Sí? Entonces, ese problema, ¿cómo se define? Aguiar lo está definiendo allí por las dificultades que pueden tener algunas personas para conciliar el sueño, podríamos pensar quizás hay otras también, ¿sí? Pero ante todo lo está definiendo en fondo a la frase que termina, ¿no? Y que yo les decía, con la cual empecé a describirles esta página web, que Villazone dice, haga mejor o viva mejor ese tercer tercio de su vida, que es un cierto mandato, ¿sí? Un mandato lanzado por la empresa, de que es necesario dormir bien. Entonces, creo que estos dos ejemplos que les estoy trayendo de nuestra cultura actual, porque el 89 ya pasaron algunos años, pero no está tan lejos, muchos de nosotros estábamos en el año 89 ya por aquí, por estas tierras, y el estudio de Villazone es de 2020, al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces creo que estas dos imágenes que traje como para lanzar a pensar esta cuestión, traen realmente al sueño como problema, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero en verdad lo que están trayendo no es tanto el sueño como problema, sino que está trayendo el dormir como problema. Bien, eso es una distinción que vamos a tratar de ir trabajando a lo largo de estos minutos que vamos a estar compartiendo. Pero ante todo, entonces, lo que tenemos entre esta cuestión de, bueno, ¿qué es el sueño como problema? ¿Ya? Es que vamos a encontrar intentos de controlar a quien duerme. Por ejemplo, cómprese una cama mejor para poder dormir, o trate de dormir en aquellas horas en que hay menos luz, o trate de no realizar actividades como el ejercicio antes de dormir. Es decir, todo aquello que viene a ser el mundo externo del durmiente, pero también el mundo interno del durmiente. Usted, a través de el consumo de ciertos psicofármacos, de hecho puede llevar a su propio interior ciertas medidas de control del sueño. Entonces, cuando hablamos del sueño como problema, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Por lo menos, ¿no? Yo les estoy planteando 3 niveles del problema del sueño, ¿no? Que podríamos pensar. El sueño como problema para quien duerme, ese es uno de los primeros niveles que podemos darnos cuenta. Hay una cierta circulación, por lo menos en las sociedades contemporáneas actuales, incluida la nuestra, de que hay algo problemático con el sueño como experiencia, una experiencia problemática, ¿sí? Otra de las dimensiones es el sueño como problema económico. Lo podemos pensar, ustedes se dan cuenta que es Villazone, una empresa, la que está preocupada o interesada en poder determinar cómo es que descansan los uruguayos. Probablemente, ¿por qué? Porque hay una industria destinada al dormir, que cada vez nos ofrece más cosas, ¿no? Digo, podemos pensar la cantidad de artículos, además de colchones y camas que andan circulando por allí para que mejoremos nuestra forma de dormir, pero además también un problema económico, porque quien quiera dormir ahora tiene la posibilidad de comprar algo de ese sueño. Es un problema económico también para aquel que quiera dormir. ¿Qué es lo que voy a comprar de ese sueño que me prometen? Y por último, que me parece que es algo que enlaza a estas dos dimensiones que nosotros estamos hablando en este momento, el sueño también es un problema tecnocientífico. ¿En qué medida podemos pensar el sueño como problema tecnocientífico? Primero porque la actividad de dormir supone un cierto enigma para la ciencia, ¿no? Ya la ciencia del siglo XIX, que se propuso un programa de ciencia del sueño, que después vamos a ver algunas de sus características, justamente trataba de abordar un estado o una actividad que es elusiva para el durmiente, pero también elusiva para aquel que quiere saber algo
acerca del sueño de los otros. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con eso? Es que justamente hay algo de cómo se registra, o cómo se, a ver, no solo cómo se registra, eso es una de las primeras cuestiones que la aproximación científica del sueño tiene que verselas con, pero también hay algo de cómo definimos el sueño para poder pensar las metodologías con las cuales acercarnos científicamente al sueño. Eso es uno de los puntos centrales, ¿no? Entonces, yo les traigo acá justamente para pensar, bueno, qué problema es el sueño para la ciencia, y vamos a dar un poco vuelta entonces esa pregunta y preguntarnos, ¿qué ciencia para el sueño? ¿No? ¿De qué ciencia estamos hablando? Lo que ustedes están viendo acá es la portada de un libro de difusión científica, ¿sí? Publicado en el año 2013 en Buenos Aires, o sea que aquí cerquita. Le dieron un premio a los autores por este libro, porque fue un concurso de divulgación científica organizado por el diario La Nación, donde ellos hablan en el título de la ciencia del sueño. Y en esto quiero hacer como una suerte de pausa. ¿Por qué? ¿Por qué les traigo esto de la ciencia del sueño? Porque en realidad en el proyecto científico del abordaje del sueño, nosotros podemos trazar, a partir de lo que dicen ciertos historiadores del sueño, como son Jacqueline Cagua y Andreas Meyer, un cierto movimiento de aproximación. Primero, siglo XIX, donde se produce la llegada del sueño como objeto de la ciencia, luego de que es despojado de su interpretación quizás como un evento que podía producir una premonición acerca del futuro, que podría decir ese era el tratamiento o la visión del sueño anterior en la antigüedad. Una vez que eso tiene lugar, lo que tenemos en el siglo XIX es un proyecto pluralista del abordaje del sueño y del dormir. Proyecto pluralista del abordaje del sueño y del dormir, porque aquellos que estudiaban el sueño no pertenecían a una sola perspectiva científica. Teníamos biólogos, teníamos filósofos, teníamos psicólogos estudiando el sueño. ¿Qué es lo que sucede de allí en más, del siglo XX al siglo XXI? Es que se da un cierto pasaje de las ciencias del sueño en plural hacia una ciencia del sueño en singular, dominada por la visión de las neurociencias. Y además, en este giro que tiene lugar especialmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, lo que tenemos también es un giro de la ubicación del sueño dentro de los proyectos terapéuticos. Si en el siglo XIX y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente con el aporte freudiano, podemos pensar el sueño como parte de una terapéutica, podríamos decirlo así, lo que vamos a encontrar en el siglo XX y en el siglo XXI es un acento del sueño como objeto de esa terapéutica. ¿Sí? O sea, es el sueño al cual debe someterse a una cierta terapéutica, y esto implica, al mismo tiempo, una patologización del sueño. De hecho, sucede algo bastante similar con el sueño como patología, con lo que sucede con patologías, las llamadas patologías mentales, ¿no? Con el DSM, que el DSM en su surgimiento lo que logró es que cada vez más se incrementen el número de categorías posibles en las cuales diagnosticar a las patologías mentales. Algo similar sucede con las patologías del sueño. A partir de que aparece el manual de patologías del sueño en el año 79, se produce una explosión de la cantidad de categorías con las cuales uno puede acercarse al sueño como patología. Ahora bien, yo les decía entonces, si el sueño se convierte, ¿sí?, en un problema para la ciencia del sueño en singular, no solo hay esta dislocación, ¿no?, del sueño como terapéutica, sueño como objeto de la terapéutica, sino también hay una dislocación bien importante que me parece no menor, es que el sueño como experiencia en tanto tal
se convierte en realidad en sueño experimentado. Lo que ustedes tienen aquí es una fotografía, ¿sí?, de uno de los estudios famosos del sueño, de los estudios pioneros en la década del 30, realizado por Kleitman y su ayudante Richardson, que eran dos investigadores de la Universidad de Chicago, que en ese momento suele decirse que con este experimento dan inicio a la llamada cronobiología del sueño. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? Son ellos saliendo después de un año de haber estado en una cueva, ¿sí?, en la Mammoth Cave de Kentucky. ¿Ah? ¿Y por qué? Ustedes habrán dicho, ¿por qué estuvieron un año entero en una cueva? Estaban en un año entero en una cueva porque lo que les interesaba probar era que podía cambiarse el ritmo de las 24 horas a las cuales estamos acostumbrados los seres humanos, si controlamos las condiciones de luz. Lo que ustedes pueden observar es que ellos estuvieron en condiciones de aislamiento y de oscuridad para poder decir que en realidad los ciclos podrían transformarse. El objetivo de ellos era transformar sus ciclos diarios de 24 a 28 horas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede entonces? Es que esta experimentación del sueño, que no es privativa del siglo XX, a ver, en esto quiero aclarar, ya había una cierta experimentación sobre el sueño en el siglo XIX. Lo que pasaba es que generalmente esa experimentación del sueño en el siglo XIX tenía lugar por otras vías, sobre todo a través de la transcripción de los sueños y ver cómo podrían producirse esos sueños. Había un interés más profundo en lo que los biólogos luego van a llamar ensoñación en sí misma, o lo que nosotros podríamos llamar la producción onírica, ¿sí? Lo que sucede es lo que uno de los historiadores de la ciencia del sueño señala, es que con el advenimiento de esta perspectiva que pretende ser unificadora de la ciencia del sueño fundada en las biociencias, lo que queda de lado es la experiencia de quien sueña. El libro de Crocker, por ejemplo, se titula La experiencia de los otros, el sueño de los otros. El sueño pasa a ser el sueño de aquel que está durmiendo, el sueño de los animales, el sueño de aquel que es investigado, pero no de la persona como un relato de experiencia subjetiva en tanto tal. Entonces, ¿qué pasa con esta emergencia de esta ciencia del sueño? Aquí les traigo otro libro bien importante. Este es un libro del año 99, también es un libro de difusión de las ciencias, pero es escrito por uno de los investigadores más famosos del sueño de nuestros tiempos, que además fue alumno de Kleitman, del que les acabo de mostrar la foto, que tomé solo una frase de lo que él dice en este libro, y dice: he trabajado incesantemente para cambiar el modo en que la sociedad ve el sueño. ¿Por qué? Porque la forma de verlo o de no verlo es muy mala. ¿Qué estaba diciendo Dement en este trabajo? Estaba señalando que la forma en que los occidentales, él está trabajando en Estados Unidos, podríamos decir la forma en que los estadounidenses duermen, no es una forma saludable. Y aquí tenemos una de las primeras relacionamientos entre las formas de dormir, la salud, ¿sí?, y los imperativos que empiezan a desarrollarse a partir de la ciencia del sueño, los procesos de normativización del sueño que empiezan a desarrollarse a partir de esta forma de entender el sueño como actividad. Pero entonces uno diría, ¿qué es lo que preocupa del sueño y del dormir? Y generalmente, a ver, la experiencia de dormir mal es una experiencia muy frecuente. Seguramente todos podamos contar algún momento en que no estuvimos durmiendo bien, algún periodo en que el sueño se nos escapaba. Y lo que nosotros podemos captar de esas experiencias problemáticas, como les decía hoy temprano, es que hay un cierto ideal que no está teniendo lugar cuando nosotros decimos, por ejemplo, no pude pegar un ojo durante toda la noche. Lo que señalan algunos antropólogos, por ejemplo Wolf Meyer,
es que en verdad lo que nos preocupa actualmente del sueño es no poder cumplir con el sueño interrumpido de las 8 horas diarias, con este ideal que proviene a partir de dos eventos particulares. Uno es las formas en que se consolida el sueño en la Europa industrializada, es decir, los trabajadores tenían que dormir 8 horas de corrido porque el resto del día lo dedicaban a trabajar. O sea que hay allí un modelo cultural del sueño y del dormir, de esta relación entre las horas de sueño y de vigilia, pero que además este modelo cultural, que es impulsado por ciertos cambios de prácticas en ese siglo XIX industrializado, a su vez es tomado por la ciencia, ¿sí? Entonces, los problemas del sueño que empiezan a ser contrastados y definidos porque no se cumple con este ideal de sueño consolidado en sí mismo, digamos en esas 8 horas de sueño continuo, ¿sí? Implican una forma de concebir este nexo sueño-vigilia y además una forma de concebir el nexo dormir y soñar, ¿no? Hay muchos ejemplos que podemos traer para pensar que realmente esto es un modelo, porque uno diría, bueno, no, yo en realidad he dormido siempre 8 horas, es la forma de dormir que yo tengo. Bueno, hay muchos ejemplos a través de ejemplos históricos e ejemplos de distintas culturas en las cuales el sueño en realidad no es una actividad de una sola fase. Claramente, por ejemplo, la cultura de la siesta es un ejemplo de aquellas formas de dormir en las cuales el sueño no es un sueño de una sola fase, sino que podemos destinar una parte del día a dormir ciertas horas, sin por eso pensar que esa variación es una complicación o una problemática específica o una patología concreta del sueño. ¿Ah? Bueno. Les decía entonces que Wolf Mayer es uno de estos autores que señalan este vínculo entre los procesos de la formación del capitalismo en el siglo XIX y el trabajo industrial, ¿sí? Pero también tenemos otro autor importante, que es el sociólogo Williams, que justamente lo que él señala es que estas son formas de gobernar a los cuerpos que necesitan descanso, ¿sí? Y además son formas que son modelos normativos europeos y occidentales, o de Estados Unidos, que han obligado al resto de las sociedades a ir alineándose temporalmente con ellos. Esto me parece que es un fenómeno bien interesante. Si ustedes piensan en la cultura de la siesta, en algunos lugares, especialmente en las grandes ciudades, esa cultura se ha estado perdiendo. Quedan algunas zonas, por ejemplo, de España, donde la cultura de la siesta se sigue cultivando, y quizás también en nuestro país, en algunas zonas donde todavía la cultura de la siesta se sigue cultivando. Pero en otras, en las ciudades generalmente ya es más difícil que eso tenga lugar. Piénsenlo en las experiencias que cada uno tiene en relación a eso. Y por lo tanto, de lo que estamos enfrentándonos es a un acoplamiento de ciertos modelos de la ciencia con ciertas ideas o ideas sociales de cómo manejar el sueño. Lo que podríamos pensar entonces es cómo desvelar eso, porque generalmente cuando se habla de estos modelos de la ciencia que recomiendan un sueño continuo de 8 horas, ellos se fundamentan no a partir de una costumbre social, no se dice esto es una costumbre social, esto es un hábito que hemos desarrollado a partir de nuestro modelo cultural de relacionamiento entre el sueño y la vigilia. Lo que se trae es que esta es la forma en que el sujeto o el ser humano duerme, biológicamente fundada además, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar que son gobernadas estas prácticas del sueño que señalan Williams y Wolf Mayer? Yo creo que hay al menos 3 formas que están tomadas de lo que una socióloga británica señala acerca de la farmaceuticalización del sueño, pensando en esta idea de que la farmaceuticalización del sueño es cuando el sueño o la actividad de dormir se convierte en un lugar
pasible de manipulación a través del uso de psicofármacos, ¿no? Y que esta manipulación no necesariamente implica conseguir sueño, ¿no? Porque tendemos a pensar, usamos psicofármacos para conseguir sueño, sino que también puede implicar usar fármacos para no tener sueño, para no dormir. O sea que esta variabilidad está dada por esta posibilidad del uso del fármaco. Pero entonces, este uso del fármaco, digo, puede resultar, de algún modo, una forma de management o de gestión del sueño médico. De hecho, la mayoría de las personas que acceden a un fármaco para conciliar el sueño o para evitar la somnolencia, lo hacen a través del cuerpo médico, aunque no únicamente. ¿Sí? Eso vamos a después ver algunos ejemplos donde no es únicamente. También es una cierta forma de gestión o de management social. Porque, bueno, uno podría pensar, sí, es el individuo al que le interesa dormir, es el individuo al que le interesa llegar a esa promesa del sueño que vehiculiza el fármaco. Pero es también a la sociedad a que le interesa que el individuo descanse. Esto es particularmente notorio cuando pensamos las advertencias, por ejemplo, que hacía Dimet en el libro que le señalé hace un ratito, acerca de los peligros que acarrea el no dormir bien, ¿no? Y de la responsabilidad social que implica dormir bien. Porque, por ejemplo, si un conductor no duerme bien, está poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Ese es uno de los ejemplos que Dimet utiliza. O sea que hay algo de la gestión del sueño que también es de interés social, más allá del interés individual que podemos ver como más inmediatamente. Ahora, yo les decía, la farmaceuticalización del sueño o las manipulaciones que podemos hacer del sueño y del dormir a través de los fármacos no necesitan estar envueltas únicamente en un diagnóstico patológico del sueño. Es parte, está unida, es una parte importante, pero no necesariamente se da en relación a ciertas patologías. Tampoco implica que el fármaco haya sido prescripto en tanto medicamento, con la idea de medicamento en tanto tal, esto que nos prescribe el médico. ¿Sí? El fármaco también puede ser utilizado por fuera del discurso médico. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros estamos pensando en qué es o para qué nos sirve la noción de farmaceuticalización, lo que tenemos que tener claro es que la noción de farmaceuticalización nos ayuda a comprender el uso de los fármacos en relación a la manipulación del sueño en diferentes áreas de la vida de los sujetos, y para conseguir distintos objetivos y a través de distintos medios. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo hasta ahora del sueño y las formas de manipularlo? ¿Sí? Es que claramente, como dice Williams, el sueño es objeto de una política del sueño, o quizás de varias políticas del sueño, diría yo, no de una política única y universal, sino de varias políticas del sueño que tienen que ver con relaciones de poder, de autoridad y de experticia. Vuelvo sobre esta cuestión de la ciencia del sueño y del abandono de esta idea de las ciencias en plural del sueño, y que a la vez son objeto de reclamos, de crisis, de controversias y de críticas. ¿Por qué? Porque lo que estamos asistiendo últimamente es a la idea de que el sueño es un problema de salud pública. Esto es algo que si ustedes hacen una cierta búsqueda o lectura en diferentes medios, diarios, prensa, si se detienen a escuchar la radio o a ver programas de televisión, incluso en nuestro medio, no solo en Europa o Estados Unidos, ustedes van a ver que el sueño aparece constantemente. Lo que Williams va a agregar es que en esta aparición constante y en esta preocupación constante de las sociedades occidentales por el sueño, se está diagramando un paisaje biopolítico a partir de dos ejes principales. Uno es una agenda negativa del sueño, ¿sí? Que él va a decir que es una agenda dominante,
¿no? Que se expresa a través de distintos discursos, de distintas nociones que circulan socialmente, de distintas políticas y prácticas, que niegan o apelan por la no necesidad de dormir. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que hay actividades más importantes que la del dormir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos nacionales de eso, ¿sí? Y al mismo tiempo, una agenda positiva del sueño, que se produce en contraposición a la primera, en donde el sueño es motivo de preocupación y se defiende a través de distintas recomendaciones, discursos, y todas apuntando a favorecer el sueño y que el sueño tenga lugar. Quizás esto así en abstracto no le sea un poco más difícil de captar, pero vamos a ir a algunos ejemplos en concreto, tomados también de nuestro medio. Aquí tenemos un anuncio que fue facilitado por Santiago, uno de nuestros integrantes del equipo de investigación, que vive cerca de ahí y lo vio. Yo recuerdo haber visto esta campaña muy tímidamente, había otro cartel similar por Avenida Italia, está ubicado en la Rambla y Ciudadela. Ayer pudimos comprobar, que Nancy comprobó que no está más ese anuncio. ¿Sí? Esta fue una campaña de Coca-Cola diseñada por una agencia argentina de publicidad que tenía obviamente anuncios callejeros, pero también tenía un spot televisivo que yo llegué a verlo, pero les voy a decir que no lo pasaron mucho. ¿Sí? Lo que ustedes van a ver aquí es la asociación de la Coca-Cola con la juventud y una frase que dice: estemos bien despiertos. Perdón, estemos despiertos. Bien despiertos es el programa de televisión que se me coló. Estemos despiertos. ¿Sí? Nuevamente, un mandato. Lo traigo porque me parece que este es un buen ejemplo del Río de la Plata de la agenda negativa del sueño. Es decir, los jóvenes tienen actividades más provechosas, más divertidas que dormir. Y por supuesto la Coca-Cola nos va a ayudar para eso. Entre paréntesis, yo les digo, no puedo tomar Coca-Cola de noche porque después no duermo. O sea que algo de verdad hay en esto de que la Coca-Cola te mantiene despiertos. Ejemplo de agenda positiva del sueño. Ahora sí encontré a Biosono, la tenía más para acá. Esto está en la página web de Biosono, lo pueden ver hoy, junto a este spot que yo les decía, el estudio sobre cómo descansamos los uruguayos. Ellos además hicieron un documental donde hay varios famosos de nuestros medios que hablan sobre su experiencia del sueño. Ahí tenemos la foto, creo que es María Noel Richetto, la que está ahí de fondo. Y miren lo que nos dice Biosono: dormir bien ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. O sea, esta cuestión de cuáles son los beneficios del dormir bien y por qué tenemos que defender las horas de sueño, quizás tomadas económicamente desde el punto de vista de Biosono, pero a través del lenguaje de la salud o de la salutización del sueño, también está presente en nuestro medio. Ahora bien, ¿sí? Y bueno, ¿y qué experiencias del sueño? ¿No? ¿Cómo podemos pensar las experiencias del sueño? A partir de estas cuestiones de que tenemos la posibilidad de manipulación farmacológica del sueño, a partir de que la ciencia del sueño tan total ha dejado a las experiencias del sueño y sobre todo a la experiencia onírica de costado. ¿Sí? ¿Qué nos podemos encontrar sobre experiencias del sueño? Yo les traje un fragmento de entrevista que en verdad es algo más largo, voy a ver si se los puedo leer acá, se los puedo leer todo, allí tienen la parte más importante de la entrevista. Esta es una entrevista que hicimos con el equipo de investigación en un proyecto con el que recabábamos las experiencias de consumidores de benzodiazepinas. Fue realizada en el año 2016 y es un joven
de 21 años, que en realidad estaba consumiendo una benzodiazepina de uso comercial, al cual se accede sin necesidad de receta médica, ¿sí? Porque las cantidades supuestamente que tiene el Plidex no necesitaría venderse con receta médica, no necesita de hecho, o sea que lo toma por su cuenta, y el diálogo se da así. La entrevistadora le dice, ¿te costaba mucho dormir? El entrevistado, el joven, le dice, no. La entrevistadora, ¿no? Dice, no es porque la tomé porque claro, te relaja y dormís más rápido, ¿no? Yo qué sé, por eso. Entrevistadora, ¿cuánto más rápido te resulta el Plidex? ¿Cuánto más rápido te dormís con el Plidex en comparación a sin el Plidex? Y él dice, yo qué sé, porque en realidad los efectos que me hace se me empiezan como a doler los ojos, no, pero me siento pesados los ojos, no, pero soy de dormir siempre tarde, entonces es como lo mismo cuando lo tomo, pero a la hora de dormir es como, y hace el gesto de los dedos, me acuesto más rápido, duermo más, cierro los ojos y ponele, en 5 minutos estoy durmiendo. Entrevistadora, ¿hay alguna ocasión especial que te hace recurrir al Plidex? Entrevistado, no. Entrevistadora, no, solamente tomo porque está. Entrevistadora, ¿hay veces que sentís un poco de dificultad? Sí, o yo qué sé, quiero dormir. En realidad lo tomo porque quiero dormir más rápido, no más eso. ¿Sí? A ver, yo creo que este fragmento, digo, las veces que lo hemos visto, siempre me resulta interesante porque por un lado, saca el acto de consumir un psicofármaco para dormir de la idea del problema del sueño, por lo menos el joven en su experiencia lo saca de allí. Después podríamos discutir con el joven si tiene problemas o no del sueño, es otra cosa, pero él la saca de allí desde esa perspectiva de la patologización, y lo que está subrayando es una cierta búsqueda de voluntad y de control de cuándo dormir, y cómo dormir, y cuán rápido quedarse dormido, ¿no? Cuando justamente algo que por definición es el acto de dormir, es un acto que no es voluntario. Entonces, ¿qué experiencias del sueño? Bueno, por un lado esta, ¿no? Una experiencia donde realmente estamos ante una suerte de idea de que podemos controlar cada vez más la forma de dormir. Pero yo les decía, apelando, ¿no? ¿Se acuerdan al primer anuncio que vimos al principio? Esta idea de procurar un sueño natural por vías no naturales, por vías artificiales. Esto parece una contradicción. Y yo creo que lo es. Entonces aquí les traigo una foto. Esta es una foto que no quería pasarles todo el anuncio porque está en inglés, pero esta es otra de las... ¿Qué experiencias del sueño? ¿Qué experiencias del sueño podemos tener? Esta es una foto de de un anuncio que es un video, en realidad. Ustedes saben que en Estados Unidos se puede hacer publicidad directa a los consumidores de psicofármacos, cosa que en nuestro medio y en la mayoría de los países está prohibido. La publicación de anuncios, por ejemplo, se da en revistas especializadas, se da hacia médicos, pero no hacia los consumidores directos. En Estados Unidos sí está permitido. Este es un anuncio de un medicamento para dormir, un medicamento de los nuevos, de los que vinieron después de los años 90, cuando se produce la llegada de los famosos medicamentos Z. Es el Roserem, es la marca comercial en Estados Unidos, el nombre del medicamento es Ramelton. Y el anuncio se da justamente en un momento en que empezaban a surgir muchos relatos en Estados Unidos de quejas acerca del tipo de sueño que tenían aquellos que estaban consumiendo medicamentos Z. Cuando hablo de medicamentos Z, para los que no lo conocen, son los medicamentos tipo el Zolpidem, ese es uno de los más famosos de medicamentos Z. ¿Qué quiere decir esto? Que habían algunos relatos de que los sueños que tenían lugar cuando uno estaba consumiendo esos medicamentos, o directamente no había sueño, o sea, no había producción onírica,
O sea, que el que tomaba el medicamento se quejaba, no estoy soñando, esto es como algo artificial. O cuando se producían sueños, esos sueños eran sueños raros, sueños violentos, sueños pesadillescos, o incluso también una suerte de indiferenciación entre la vigilia y el sueño, ¿no? Con estas llamadas parasomnias, que es uno de los efectos secundarios de los medicamentos Z. Es decir, que hay relatos de gente que consume el medicamento y cuando se consume ese medicamento, durante un periodo determinado, la persona no tiene registro de lo que está haciendo activamente. O sea, no sabe si habló, si fue al baño, si comió, qué fue lo que hizo. No le queda registro. Está como en un estado, ¿no?, entre pasaje entre el sueño y la vigilia. Este es un anuncio que comenta Emily Martin en uno de sus artículos. ¿Por qué? Porque el anuncio en realidad es un pequeño video donde el que no puede dormir es el hombre que está sentado hacia la izquierda, que lo ven que está con pijama y con remera, ¿sí?, que se levanta y va hacia la cocina, y en la cocina se encuentra con Abraham Lincoln, ¿sí?, con un castor y con un buzo que está con un traje del siglo XIX. ¿Sí? Y el mensaje del reclame, aparte de que lo que sucede es que el protagonista de esta ensoñación le cuenta a Abraham Lincoln y al castor de que no está pudiendo dormir porque tiene tantas cosas en la cabeza que no puede conciliar el sueño, ¿sí? Y Abraham Lincoln y el castor le dicen, te estábamos esperando, ¿no? Entonces, Emily Martin señala, este anuncio, que es un anuncio donde lo que se pone no es el medicamento, ustedes vean que acá no aparece el medicamento, lo que aparece es la producción onírica. Esto es un sueño donde figuran estas tres figuras que normalmente uno no haría conexión entre un buzo, un Abraham Lincoln y un castor. Es un anuncio por el cual un medicamento se está presentando como posibilitador no ya del sueño como acto de dormir, sino como el sueño como acto onírico de ensoñación. ¿Tá? Y me parece que es también uno de los elementos interesantes a pensar qué experiencia del sueño y del dormir entonces a través de la farmaceuticalización. Si ustedes buscan este anuncio, búsquenlo en YouTube, van a encontrar los comentarios que pone la gente abajo, que están muy interesantes. Hay uno que hace un chiste y dice, si yo entro a la cocina y me encuentro con Lincoln y con un castor y con un buzo, no voy a dormir seguro. Pero hay otro que dice, yo soy médico y en aquellos años, en el 2007, o trabajaba en una clínica, algo así, dice, me acuerdo de ese reclame y una vez le pregunté a un visitador médico qué era lo que quería decir este reclame. ¿Tá? Recuerden el primer reclame que utilizamos del uruguayo, ¿no?, de ese ojo. Y lo que él escribe allí es, el visitador médico me contestó que Abraham Lincoln estaba allí porque es sabido de que él tenía insomnio durante la Guerra Civil estadounidense. El castor está allí porque hay un refrán en inglés que dice trabajar como un castor, ¿sí? Y el buzo está allí porque esa es la sensación que tenemos cuando no podemos dormir. Hasta aquí con la presentación. Les dejo acá alguna bibliografía para los que estén interesados en leer algunas cosas sobre esto. Y bueno, hablé todo el tiempo yo, pero abro a preguntas, comentarios, etc. Bueno, bárbaro, buenísimo. A ver quién se anima a arrancar con algunos comentarios, preguntas. Bien interesante la presentación. Se quedaron dormidos. Nancy, no, para nada. Nancy. No te escuchamos, Nancy. A ver, ahora. Y bueno, sí, quería un poco también pensar en esto de esos... ¿Ahora me escuchan?
No, en esto de la socialización de la agenda positiva y la negativa del sueño, también como a nivel familiar, y muchas veces también son relaciones de poder a nivel familiar, cuando a una persona mayor que tiene problemas, los grandes, y me incluyo en la categoría, desde que estoy jubilada, dormimos a diferentes horas que todo el resto de las personas, y eso, cuando estamos conviviendo con personas de diferentes generaciones, provoca distorsiones. Y como muchas veces los hijos, bueno, terminan farmaceuticalizando a sus padres o a sus abuelos, a los nietos a sus abuelos, y muchas veces los padres lo hemos hecho quizás con nuestros niños cuando no pueden dormir de noche, y nosotros vamos al pediatra y el pediatra nos ha mandado diferentes cosas, ¿no? O sea, son relaciones de poder que también se dan a nivel de la familia, y que deberíamos cuestionar realmente cómo estamos manejando eso. Sí, Nancy, a ver, yo les dije que me interesaba poner a jugar los saberes que normalmente no se consideran como ciencia del sueño, por eso traje a algunos antropólogos, a algunos historiadores. Había muchos más para traer, porque hay todo un desarrollo de sociología del sueño y del dormir, y antropología del sueño y del dormir, en que justamente lo que están estudiando son los diferentes problemas que la variabilidad de la forma que tiene el ser humano de dormir produce cuando tenemos una normativización, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de normativización. Te digo, una de las cosas bien interesantes que leí hace poco es un trabajo de cómo en la sociedad japonesa, creo que fue en los años 80, hubo toda una campaña de agenda negativa del sueño, ¿sí? Una campaña televisiva y radial, y también de cómo se educaba a los niños en las escuelas, para que se durmiera menos, porque lo que había que hacer era estar activo permanentemente para cumplir con la sociedad, con el país, con la familia. Entonces, esto que uno puede decir, bueno, hay un management social, también ese management social es micro. En eso estoy de acuerdo con lo que vos decís, Nancy. Mariela con la mano levantada. Hola, Mariela. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Sí. Bueno, yo me quedé pensando en esto de la agenda positiva del sueño, ese anuncio que dice dormir bien ayuda a reducir el estrés, ansiedad y depresión. Me pregunto, ¿cómo influye esto en la gente que está pasando justamente por esos episodios de depresión, estrés o ansiedad? Y cómo esto puede influir negativamente, porque es como una imposición, no sé, como paradojal. O sea, si dormís bien, se te va a reducir el... Pero yo estoy pasando por eso, por ejemplo, una persona está pasando por eso y dice, pero no puedo dormir, y es como una imposición, y eso no aumenta también ese padecer que tienen los sujetos. Uh-huh. Me pareció como muy contraproducente esta Uh-huh. imposición, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, justamente. Lo que pasa es que la farmaceuticalización nos introduce a paradojas, ¿no? Esta cuestión de que estoy tratando de conseguir un sueño natural, que en realidad no lo consigo, porque la mayoría de la gente que yo conozco que toma algo para dormir, lo que te dicen es que no dormís igual. Esos son relatos que andan por ahí, que quizás todos hemos escuchado alguna vez. Y además también introduce a varios tipos de paradojas, desde la paradoja de a mí no me sirve ningún medicamento, ¿ah? Porque ustedes saben que después de un cierto uso de utilización de los medicamentos generan acostumbramiento, entonces llega a algún punto donde el insomnio, por hablar de uno de los distintos problemas de sueño que podríamos pensar, se encuentra donde la falla es a él al que no le sirva ningún medicamento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podríamos pensar cuáles son los diferentes niveles de malestar en relación bueno, a estos mandatos de cómo dormir.
Bueno, ahora si algo más se anima a intervenir. Yo tengo una catarata de cosas para decir como siempre, pero voy a esperar un poco para mi catarata. Eh, Fede, dale, Federico. Hola, ¿cómo andan? Cortita, en realidad. eh, yo trabajo en un hogar de INAU, y si bien no tengo claro, no tengo, digamos, bien claro cuál es la administración de la medicación que se le da a los niños muchas veces, tengo entendido que hay algunos niños que toman medicación que influye directamente, digamos, en el sueño, ¿no? Y quería preguntarle a Andrea si digamos, qué tan estudiado está, digamos, este campo de la farmaceuticalización del sueño en la infancia, acá o en otros lugares, y si se sabe algo de eso, qué efectos tiene eso. A ver, lo que pasa que ahí tenés, cuando dice decís vos que tan estudiado está, tenemos este problema desde dónde está estudiado. ¿Sí? Vos vas a encontrar estudios que corresponden a esta idea de una ciencia del sueño basada en las biociencias. ¿Tá? Incluso ahora, si ustedes ven, está muy en boga también en nuestro medio y nuestra propia facultad, muchas recomendaciones en relación a la cronobiología, en cómo tienen que dormir los adolescentes para rendir mejor, por ejemplo, en las escuelas. O sea que ahí tenés todo un campo de investigación, ¿tá? Donde lo que se trata de ver es cuál es la mejor manera de que el niño o el adolescente descanse para poder rendir mejor en ciertas actividades. ¿Ah? Entonces ahí tenés diferentes medios, tenés la medicación, es una pero no sola, están todas las llamadas medidas de higiene del sueño. Tenés también incluso estudios que han ido registrando cómo algunas de estas recomendaciones provenientes de la ciencia del sueño se han ido transformando en políticas públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos se han cambiado los horarios de algunas escuelas y de liceos a partir de la idea de que como los jóvenes suelen dormir más, ya no es eso de que a quien se levanta, a quien madruga, Dios lo ayuda, sino que al revés, están tratando de acoplar los horarios de las escuelas a la mayor cantidad de sueño que tienen los jóvenes, niños y adolescentes. ¿Tá? Y por otro lado, en nuestro medio, nosotros teníamos una maestranda que ya se recibió ya unos cuantos años, si no me equivoco, que ahora me olvidé del nombre. ¡Ay! Montero era el apellido, me va a venir, Mariela, Marisa, bueno, me va a venir en algún momento, me va a venir, que ella estudió, porque trabajaba también en el INAU, el uso de psicofármacos como medida de sujeción en los hogares del INAU. Claro que es un tema muy controversial. Andrea Morteo, Andrea. Ahí va, gracias. Gracias, mira, no me acordaba mi nombre. Está. Muchas gracias, Pilar. Entonces, ella tuvo problemas y dificultades porque es un tema muy controvertido. Entonces, en realidad lo que pudo hacer fue recabar experiencias de jóvenes que ya no vivían en los hogares del INAU, ¿no? Sino que relataban cuál había sido su experiencia de consumo de psicofármacos cuando habían estado viviendo en los hogares de acogida. O sea que ahí tenés información, si te interesa el tema. Ella publicó un artículo en uno de los volúmenes que nosotros habíamos compilado, y además está la tesis. Gracias. Hola, buen día. Buen día. Analia, ¿cómo andás? Adelante. Buen día. Bueno, yo pensé de muchas cosas, pero ahora se me ocurrió, mientras escuchaba las respuestas, pensaba en esto del mandato de dormir 8 horas, que está sumamente difundido, pero pensaba también para qué cuerpos, ¿no? Porque dormir 8 horas, bueno, como decían, en las grandes ciudades se implementa o está más vigente ese mandato. Digo, yo crecí en el interior, por ejemplo, y en el interior de 12 a 3 de la tarde cierra todo. Entonces está vigente esa cultura de
de la siesta y se respeta y todo se acostumbra a eso, ¿no? Pero pensaba en cuanto al mandato de las 8 horas, ¿para qué cuerpos, no? Porque el otro día estaba con una paciente y ella tuvo un bebé hace poco y decía, duermo reentrecortado, pero cuando duermo descanso un montón y el cuerpo se acostumbró a eso, ¿no? Pero también pensaba en relación a las mujeres, al ciclo menstrual, que también hay variaciones en el sueño durante diferentes etapas. Entonces, bueno, como ese mandato se hace universal, pero en relación a otros factores, ¿no? de un cuerpo que sea productivo. Y bueno, también quería preguntarles a la docente cuál sería la relación también entre el sueño y el descanso. Digo, con esto de que tomando ciertos medicamentos no se duerme igual, o incluso cumpliendo con ese mandato, se puede dormir 8 horas, pero no descansar, o viceversa, no. Entonces, bueno. Sí, bueno, justamente esa es una de las paradojas a la que se ve enfrentado quien está consumiendo un fármaco, ¿no? Porque en verdad, a ver, hay dos niveles en los cuales se pretende prometer un cierto control, ¿no? A través del fármaco. Uno es la cantidad de horas que se duerme, ¿no? Entonces ahí podemos pensar si está jugando allí el ideal o no de las 8 horas, o cómo juega este ideal. Y por otro lado es la calidad del sueño. Entonces, esa también es una promesa que se vehiculiza. De hecho, el anuncio con el que abrí vehiculiza esa idea también. O sea, les prometen un sueño natural, un sueño reparador, podríamos decirlo de otra manera. Pero esa es parte de las paradojas. Este tipo de paradojas, a ver, nosotros lo hemos visto en todos los psicofármacos, las experiencias de consumo de psicofármacos que hemos estudiado, no solo con relación a los somníferos, para utilizar un término un poco viejo ya, sino que lo hemos visto con los antidepresivos, lo hemos visto con otros, en el sentido de que hay algo donde el medicamento parece prometer, pero que también es un ideal al cual no se llega. Entonces el sujeto está metido en esa paradoja y en esa ambigüedad y ambivalencia, ¿no? Porque por un lado el medicamento le puede producir un beneficio, le puede producir un bien, y al mismo tiempo le puede producir un problema, un perjuicio, algo que no está tan bueno, digamos, así. Entonces, el tema es que los sujetos se ven enfrentados a esas paradojas solos. Yo creo que ese es el gran problema de esta cuestión. Que esas paradojas las enfrentan solos, porque de esto no se habla en ningún lado. En relación a eso, recuerdo lo que encontramos en la primera investigación, en la segunda investigación que hicimos, aquella con usuarios, con consumidores de benzodiazepina, y con los profesionales también en la primera, y en mi tesis de maestría. ¿Te acordás, Andrea, que una de las cosas que había encontrado, cuando yo les preguntaba a los psicólogos, yo entrevisté psicólogos de ACE, digamos, para hacerla corta, cuando yo preguntaba cuándo ellos decidían derivar a un psiquiatra por diferentes motivos, yo preguntaba por motivos de ansiedad, digamos, lo que ellos me decían respecto a la ansiedad era cuando no podían dormir. O sea, cuando ellos veían que el paciente no podía dormir, automáticamente, digo, no todos, ¿no? Algunos, era como algo automático, algo que no, digamos, como una parte como casi de protocolar. Si el sujeto no podía dormir, eso era peligroso, digamos, y por tanto, digamos, también está la descripción esa de la psiquiatría, de esos pródromos se llama, ¿no? Como lo que pasa antes, digamos, de la irrupción de una psicosis, digamos, una cosa así, digamos, ¿no? O de eventos psicóticos, digamos, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión ahí sobre el riesgo de dormir, y también en relación al trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Todo aquello que decían, ¿no? Decían, un sujeto esta persona tiene que poder trabajar, y para poder trabajar tiene que poder dormir, o aquellos que trabajaban de serenos, ¿no? Tenía que trabajar de noche, entonces tenía que poder dormir a cualquier hora, porque si no perdía el trabajo, si perdía el trabajo era todo un lío, entonces el fármaco venía a ser como una solución ahí. Pero digo, la participación de los psicólogos ahí, ¿no? En cómo trabajamos con el dormir, ¿no? Tenemos ciertas elaboraciones psicoanalíticas sobre el sueño, digamos, pero sobre el dormir, ¿qué? Digamos, ¿no? Me parece que hay todo un... Y más allá de las producciones que tengamos teóricas, ¿qué posición tomamos en la clínica cuando aparecen este tipo de
de dramas, ¿no? Yo cuando te escuchaba pensaba, ¿no? En gente que uno ha escuchado y que aparece el drama del dormir, digamos, ¿no? Entonces me parece que siempre un desafío, ¿no? Y esto que vos decías muy claramente, el problema del sueño a veces, al ser visto como un problema del otro, digamos, ¿no? Tiene esa cosa también de la medicina, ¿no? De diagnosticar problemas que quedan como separados del resto de la vida, ¿no? Entonces, el problema del dormir debe ser atacado como un problema en sí mismo, digamos, y no enlazado a la experiencia del no dormir o del dormir, que me parece que ahí está toda la riqueza de qué es para cada uno dormir o no dormir, o eso de dejarse, ¿no? De quedarse dormido, ¿no? Eso que vos decías de no es voluntario, ¿no? Entonces me parece que ahí el otro queda en una posición también extraña, porque ya si uno mismo está en una posición paradojal respecto al dormir, porque no se quiere dormir, pero no puede decidirlo, ya un tercero queda en una posición, no sé cómo decirlo, pero hiper paradojal, digamos, ¿no? En la cual tiene que hacer dormir a un otro que tampoco depende de su voluntad. Entonces ahí el fármaco aparece como una solución, como, un, como algo que vendría a cortar caminos, ¿no? Pero me parece que ahí la riqueza está en esa experiencia, ¿no? En la experiencia, así como se empieza a hablar hace unos años de la experiencia del sueño, más allá de la interpretación, me parece que también está bien interesante para que nosotros avancemos desde nuestro lugar en esto de la experiencia del dormir o del no dormir, ¿no? Me parece que hay todo Sí, a mí me parece también en esto de la experiencia, ¿no? Digo que por eso yo les traje también el reclame este que es de Estados Unidos, es porque esta idea de poder controlar la experiencia llega también a la idea de poder controlar la producción onírica, ¿no? Y lo cual es otra de las paradojas, porque en verdad vieron que la mayoría de los argumentos o de las líneas por las cuales se desarrolla la farmaceuticalización tienen que ver con el acto del dormir, no el acto del soñar. ¿Tá? Pero en algún punto, en realidad, la ciencia del sueño obviamente se ve obligada a darle lugar al acto del soñar también. ¿Sí? Y lo que hace, especialmente a partir de los trabajos de Jouvet o de Alan Hobson, es, por supuesto, criticar a la teoría freudiana del sueño, ¿no? Y dislocar el deseo, porque ya el deseo no es que está vehiculizado por el sueño, por el producto onírico, por el acto del soñar, sino que el deseo está vehiculizado por el deseo de querer dormir, o sea, ya dislocamos ahí, entonces el deseo ya está en otra cuestión, ¿sí? Y además por la reducción del sueño, la actividad onírica, a la actividad fisiológica cerebral. ¿Tá? Pero de todas formas tampoco se pueden deshacer del sueño, porque el descubrimiento, por ejemplo, de sueño REM y no REM, tiene que ver con lo onírico, porque las primeras ideas de lo que empiezan a transmitir a partir de qué es el sueño REM es el sueño paradojal, donde nosotros estamos inertes en el cuerpo, no tenemos conciencia, pero se nos mueven los ojos y soñamos. Se dice que ese es el momento donde se está soñando. ¿Tá? Sí, totalmente. Pilar, tengo una levantada. Bueno, primero, la verdad que me encantó todo lo que presentaste, Andrea. Me fui iba como engarzando ideas en relación a lo que yo pienso del duelo y a los desarrollos que estoy intentando hacer. Espero que uno no puede dejar de llevar estas reflexiones al territorio de lo que está estudiando, y la verdad que me fue muy provechoso. Me quedó una palabra, que no sé, creo que fue Federico que la planteó, que la escuché, que tiene que ver con el peligro, ¿no? Porque no dormir puede resultar peligroso, porque bueno, sí, yo también lo he escuchado, el sujeto se puede psicotizar, o en el caso del duelo, no duelar también puede llevar una melancolía, ¿no? Siempre está el trasfondo del paso a lo patológico. Y pensaba también en la utilización de la negación o la imposibilidad de dormir como mecanismo de tortura, ¿no?
y me resultaba interesante preguntarte cómo pensabas eso en relación a estos desarrollos. Sabemos que uno de los dispositivos de tortura tenía que ver con eso, con no permitir que la persona durmiera, ¿no? ¿Cómo no sé, se me ocurrió preguntarte eso. Capaz que no es una respuesta para dar ahora, pero como también había cierta utilización de cierto conocimiento en relación a eso para obligar al sujeto a oponer la tortura simplemente. Sí, a ver, no pensé particularmente No, yo me lo asocié ahora. claro, en esto de la tortura, pero sí te puedo decir algunas cuestiones. Yo creo que está vinculado igual con este proyecto, ¿no? de las ciencias, y ahí lo digo en plural, porque en cierto momento, en el siglo XIX fue así, fue un proyecto de las ciencias de dominar el sueño, ¿no? Claro, alguien tuvo que decir que no dejar dormir, o sea, alguien de la ciencia tuvo que informar o esclarecer o decir que eso podía ser un mecanismo de tortura. A No ver, sé. están los estudios que hizo Jouvet con gatos, que siempre me ponen muy mal esos ejemplos porque son terribles. Jouvet lo que hacía experimentalmente, Ana, no escuches esta parte que nos gustan los gatos. Horrible, 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 hoy no pasaba por un comité de ética animal, ¿no? Cuando los por el gatos Comité de Ética Humano. además, cuando los gatos estaban por dormir, él les impedía dormir. ¿tá? Entonces comprobó varias cosas, que los gatos, algunos se terminaban muriendo, pero además comprobó que cuando uno los dejaba volver a dormir todo lo que querían, aumentaba la cantidad de tiempo en que el gato estaba en el periodo REM de sueño, es decir, en el periodo que estaba soñando. ¿tá? Entonces, una de las cosas que concluye más o menos Jouvet es que, bueno, entonces debe haber alguna función que está cumpliendo no solo el acto de dormir, sino el acto de soñar, pero no va más allá de eso, ¿no? Digo, pero tiene, a ver, primera cosa, sí, esto que te decía, alguien tuvo que decir algo, alguien lo dijo, pero quizás también antes se torturaba con eso, porque me parece que es una experiencia que todos podemos tener de que hay algo del sueño que es necesario para nosotros. Eso es así, pero además esta voluntad de control sobre el sueño llega a cuestiones que a mí me parecen como de ciencia ficción, ya no de ciencias del sueño, sino de ciencia ficción, pero que sí están teniendo lugar. Hay toda una tradición de estudio del sueño militar, no sé si ustedes conocen eso, pero sí la hay, ¿sí? Arrancando con el uso de anfetaminas durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar que los soldados se durmieran mientras estaban en combate. Es un uso que generalmente los aliados se lo achacan únicamente a los nazis, pero que en realidad los aliados también hacían. Y eso ahora, modernamente, se ha traducido en proyectos de investigación militar, especialmente en Estados Unidos, para tratar de eliminar la necesidad de sueño en los soldados. Yo no sé cuánto habrán avanzado hasta altura en eso, si lo habrán logrado o no, pero esas son las investigaciones que están realizando los laboratorios militares del sueño. Bueno, ¿alguien más quiere participar? No sé si Nancy está levantando la mano o aplaudiendo más. Yo no está aplaudiendo. No, está levantando la mano. Bueno, ¿alguna intervención más? Estaba levantando la mano, disculpa. No, un poco en esto del lenguaje, cómo nos trae también aspectos que tienen que ver con la normativización del sueño, ¿no? Estaba pensando en eso. Cómo a veces, por ejemplo, el quedarse dormido es mal visto, ¿no? Quedarse dormido como una forma de decir,
no estás presente, no estás en la realidad, ¿no? Es una forma del lenguaje que también tiene que ver con esto, con normativizar el tema de dormir. O por ejemplo, también pensaba en cuando se habla de Nueva York como algo bueno de la ciudad que no duerme, ¿no? Y cómo, bueno, a mí por suerte pude visitar esa ciudad y fui con mi hijo, y claro, con una agenda de 24 horas, y experimenté esto de la ciudad que no duerme, que es preciosa la experiencia, pero fueron 5 días inolvidables, pero salado también, ¿no? Pero bueno, como aspectos positivos de no dormir, o como también aspectos negativos de quedarse dormido a través del lenguaje, ¿no? También el año pasado tuve una experiencia, porque bueno, estuve viviendo muchas cuestiones afectivas, emocionales, familiares, que tuve problemas con el sueño, y me indicaron una polisomnografía, en la cual me conectaron a una cantidad de aparatos, que obviamente yo, que no tengo problemas para dormir, lo que estaba teniendo era problemas que me despertaba de noche como sobresaltada. Todos esos aparatos en realidad no me dejaron dormir como yo duermo usualmente, porque no me podía dar vuelta, porque para darme vuelta había una cantidad de cables que tenían que girar conmigo. Todo eso bueno, no se detectó nada, y claro, llegué a la conclusión de que en realidad, bueno, estaba pasando por un momento complicado y nada más, y no era necesario haberme sometido a esa noche en la sociedad médica con todos esos cables conectados para llegar a esa conclusión, ¿no? Y también la doctora, que es una doctora experta acá en Uruguay, decía, si realmente tuvieras problemas de sueño, no te dejaría dormir la siesta. O sea, pero en realidad no me lo indicó porque no tenía problemas para dormir. Pero bueno, como esto también, ¿no? Regulado por la medicina. ¿Cuándo podés dormir la siesta? ¿Cuándo no? No te quedes dormido. Un poco era un comentario sobre eso. Lauren tiene la mano levantada, no sé si Andrea quería hacer un comentario o espera. A ver, no me quise meter con eso en la charla porque no daba para tanto, pero desde, no sé, años 80, 90, hubo una proliferación de las clínicas del sueño, ¿no? Entonces la relación entre una visión de las ciencias biológicas del sueño más una visión de la medicina, cada vez quedó más estrecha y traducida además como un problema clínico, ¿no? Y yo creo que en nuestro país ahora también están proliferando las clínicas del sueño. Es parte de... Lauren. Hola, buenos días. Nada, bueno, agradecerle a Andrea todo lo que presentó, me parece súper interesante lo que trae. Yo de cierta forma también he derivado también de estudiar la cuestión del sueño. Yo estoy estudiando la toma de estimulantes, que sería en teoría para mantenerse despierto, pero también me encontré con esa disyuntiva de usarlos también en relación al sueño, ¿no? Como para no solo para despertar, sino también cuidando los efectos que puede tener a la noche a la hora de dormir. Y lo escuchaba Andrea y pensaba un poco, porque claro, siempre cuando pensamos en la gestión del sueño, capaz que asociamos más a la cuestión de los antihipnóticos, y justamente yo estoy estudiando la otra parte, ¿no? De los estimulantes. Y pensaba ahora en la presentación cómo la cuestión de la productividad también se juega no solo en el estar despierto, sino en el aprovechar las horas de sueño, ¿no? Esa filosofía de carpe diem, que aprovechar el día también de cierta forma se termina traduciendo en aprovechar la noche de sueño. Y creo que también muchas veces también capaz que también la problematización, pensaba ahora mientras escuchaba a Andrea, también pasa por ese periodo que de repente no estamos ni totalmente dormidos ni completamente despiertos, ¿no? Ese entre medio que parece que no estamos aprovechando ni un lado ni el otro. Que no dormí bien y de repente todavía no desperté y no puedo hacer las actividades diarias. Y quería compartir también en la cuestión de las publicidades, que eso también aparece en la publicidad de los estimulantes. Incluso me llamó mucho la atención en los años 50 una publicidad de Ritalina,
que es un estimulante que está asociado a la productividad diaria, no al sueño, está en las antípodas, pero en los años 50 se publicitaba como un remedio para después de una noche mal dormida. La Ritalina podría ser un remedio posible, ¿no? Entonces, cómo una cosa se va complementando a la otra, y me parece súper interesante también traer esa dimensión histórica de que no es algo de hoy ni de ayer, también trayendo la cuestión de las anfetaminas en la Segunda Guerra Mundial, no como todas las... hay mucha cosa encadenada y muchas cosas que de repente también ya son temáticas que se arrastran ya desde hace varias décadas. Quería compartir un poco de eso y agradecerle mucho a Andrea, sobre que la verdad que también me contribuye también a pensar mi parte de la historia. Gracias, Lauren. Sí, a ver, justamente todo lo que es la eliminación del sueño, me parece que es lo que tú decís, Lauren, muchas veces está fundamentado de la misma manera en que se fundamenta tenemos que dormir, ¿no? Y que eso es de las cuestiones interesantes a pensar. Yo no sé si hay alguien. Sí, Ana, sí, dale. Gracias, no sé cómo levantar la mano. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta problematización, en verdad. Me quedo con enorme cantidad de líneas que se conjugan para pensar, y también a quienes intervinieron, que continuaron y permitieron abrir todas esas preocupaciones que ahora me inquietan, esas inquietudes, pero pienso que eso se trata, sobre todo, Andrea, en el abordaje de una temática poco cuestionada, quizás desde el lado de la ciencia también, en esa búsqueda de explicación, pero también como para sostener en la alianza con las cuestiones de mercado, para sostener tú lo denominaste con una palabra, a mí no me sale ahora, pero esta gestión del sueño, pero como de apoderamiento de esto, bueno, quizás para quitarle su dimensión enigmática, que es otra forma de pensarlo, de última. Entonces me parece que es una cuestión que epistemológicamente tiene varios abordajes. Yo pensaba en un film que no vi, pero que tiene que ver con esta manipulación del sueño, pero es con Leonardo DiCaprio, muchos de ustedes lo pueden recordar o quizás lo hayan visto. No sé si sí o si no, bueno, no lo vi, pero me parece que tiene exactamente que ver con eso. También otra asociación que hago es que en mi época, ¿no? Fundamentando esta cuestión de la parte de la agenda positiva del asunto en mi época, yo soy del año 60, y yo creo que desde el año 75, o sea que desde mi adolescencia, yo escuchaba que cuando algo le pasaba a alguien en el grupo de adolescentes, o sea que pertenecíamos, o el hijo de alguien o el primo de alguien, se decía por lo bajo que le habían hecho una cura del sueño, y la cura del sueño aparecía como el mecanismo. Era como medio raro, ¿no? Era una cosa rara, pero el mecanismo de tratamiento de los locos y la locura, era eso. Entonces, ¿en qué consistía? Era siempre bajo un manto de sospecha. En que, no sé, nadie preguntaba mucho, pero que por 4 o 5 días alguien desaparecía, estaba no sé dónde, y cuando se despertaba, estaba bárbaro. Eso es, a pesar de que era un cierto estigma lo de la cura del sueño. Esa es otra cosa que me vino que después desapareció. Es como la cura de aguas, así, como que fue el tema de una época, pero quizás esto se vincule con esto. Después, bueno, en ese sentido para mí, yo quiero rescatar la dimensión que me sigue pareciendo enigmática, que bueno, tiene que ver con toda la producción del psicoanálisis de sentido, el sueño como decía Freud, un acto psíquico de pleno derecho, digamos, es algo que nos habita, y que lo que más he visto últimamente en los diálogos, ¿no? De los diálogos de las clases de psicoanálisis en ese nivel, es la confrontación con otros discursos que hacen del sueño otra cosa. Óigase, el debate organicidad del sueño, ¿qué cosa es? Pero más del lado de la entidad del sueño, no del tratamiento. ¿Qué cosa es? En una clase, no me olvido más, pero hace 2 años, en una primera clase de un curso de fundamentos psicoanalíticos para la clínica en la Facultad de Psicología, primera clase, íbamos a trabajar especialmente el tema de los sueños, y entonces una joven estudiante planteó que el carácter del sueño tenía que ver con la función de la amígdala. Yo le pregunté varias veces, no entendí mucho,
y hizo toda una explicación, le pregunté de dónde le había sacado la explicación esta, y me dijo que se la habían enseñado en la facultad, o sea que era o sea, es algo que tiene con la transmisión del saber. Por ejemplo, dijo ella, ¿no? Si alguien sueña con una escalera al cielo, eso es no sé qué cosa de la amígdala. Bueno, a mí me sirvió porque me dio pie para volver al tiempo en que el psicoanálisis quiere escuchar otra cosa del sueño y no los restos de una organicidad que, bueno, que hay que entender, pero simplemente queda ahí. Pero lo que quiero decir que es un tema de vigencia. Ese es cuanto a la entidad del sueño. La entidad también tiene que ver con el tratamiento, con el abordaje. Porque un psicoanalista podría decir que basta que la persona empiece a hablar y se acomoda al insomnio. Quiero decir, sin poner la verdad en ningún discurso, porque ningún discurso la posee, los discursos son, no sé, son discursos que manejan saberes y verdades y producciones de objetos, por supuesto. Me parece que el tema, te agradezco muchísimo la problematización que has hecho, que pone en el tapete una producción subjetiva verdaderamente importante, que hace colectivos, en lo cual hay mucho que decir, y que parecería que está muy bien poder desde el lado de la ciencia, ¿no? De la academia como tú haces, poner en cuestión cuando estas alianzas de estas entidades, que en definitiva yo creo que siguen en el orden de lo enigmático, son puestas al servicio de políticas del mercado. Entonces quizás la mejor pregunta es siempre del lado de los soñantes, que también es un sujeto, ¿no? No es la persona, ni siquiera el soñante. Tú decías durmiente, soñante, acciones que me parecen muy interesantes. Bueno, muchas gracias, Andrea. No sé si me parece que fui un poco amplia, pero son algunas, las otras ni se las cuento, algunas de las asociaciones que me venían cuando hablabas. Sí, a ver, hay una crítica directa, no es ni siquiera oculta, o sea, hay una crítica directa de la visión neurofisiológica del sueño hacia el psicoanálisis. ¿Tá? De hecho, Hobson propone otro modelo explicativo del sueño, y siempre contestándole a Freud. ¿No? Tengo por ahí el libro, no lo terminé de leer, pero él siempre le está contestando a Freud. Y le está diciendo, por ejemplo, esta idea de que los sueños necesitan interpretación, él dice que no, los sueños son claros. Entonces, incluso en uno de los artículos que escribe, interpreta un sueño de él, cómo lo interpretaría a partir del modelo de producción que él propone, de cómo se produce un sueño, basado neurofisiológicamente. Entonces lo va uniendo con muchas cuestiones que le pasaron en el día, con algunas otras cuestiones, pero él dice, bueno, se puede, no es que haya un más allá del sueño. Pero a pesar de estas visiones, y de que estas visiones están en competencia, porque yo creo que lo que está en competencia es la experiencia del soñante, ¿no? A ver quién se queda con esa experiencia. De hecho, no se ha podido eliminar esta cuestión de cuál es el sentido del sueño. ¿Tá? El asunto es cómo se ha derivado hoy la interpretación de los sueños, por ejemplo. Eso es un tema muy interesante. ¿Qué se hace hoy con esa interpretación de los sueños? De las cosas que he estado mirando, por supuesto se daría para otra charla, pero bueno, ahí tendríamos que leer algunas cosas más. Sigue existiendo, por ejemplo, la generación de bancos de sueño. Hay bancos de sueño donde la gente escribe sus sueños y hay una interpretación del contenido del sueño cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, la mayoría de la gente sueña con, no sé, que va a dar un examen y no llevó la lapicera. Ese tipo de análisis está. Hay una propuesta de análisis sociológico del sueño, no la terminé de leer, la tengo que terminar de leer, de interpretación sociológica del sueño, que me parece que esta dimensión del enigma que vos traías, Ana, está. Lo que tenemos son intentos de justamente de hacerla cada vez mínima esa dimensión, pero sí está, y me parece que bueno, que eso es lo que está en disputa, si mantenemos o no mantenemos esa dimensión de enigma del sueño. Bueno, bárbaro. No sé, Andrea, si estábamos pensando en cerrar esta actividad cerca de las 12, como Sí. cerrando. Yo voy a abstenerme de seguir con cataratas mías, así que podemos seguir en las que vienen, o en otros espacios. Nada, no sé, Andrea, si vos querés decir algo, o querés que cierre yo.
Nada, primero agradecerles y disculpar el problema que hubo con el link, porque me imagino que algunos estaban conectados a otro lugar y después pudieron conectarse acá. Y invitarlos a que una vez por mes vamos a estar haciendo sobre fin de mes, todos los miércoles, distintas charlas. Vamos a ir avisando con tiempo para que puedan saber las temáticas, pero seguramente trataremos en alguna de ellas la farmaceuticalización de los medios infantiles, y bueno, y las iremos haciendo circular. Bueno, buenísimo. Va a quedar seguramente la grabación, la publicaremos por allí, así que también para compartir después. Y bueno, nos estamos viendo en las próximas actividades. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias por las participaciones, especialmente la gente que no es del grupo también, que bueno, poder acercarse, y para nosotros también es muy importante poder contar con su presencia, ir viendo cómo se va escuchando y lo que vamos avanzando. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.